Pues buenas tardes, gracias por asistir. Estamos en un webinar premium de producto de la gama de Proclima, productos para la hermeticidad de la envolvente. Está con nosotros Carlos Gómez, prescriptor de Biohouse y que conoce la gama de Proclima porque es con la que trabajan. Y antes de darte la palabra, Carlos, si no te importa, voy a simplemente comentar las jornadas que hay en el mes de marzo, que ya se acerca. Y ahora mismo ya te doy paso, ¿vale? En el calendario de la web de PEP, si os pondré ahora el link por el chat, si entráis y vais al mes de marzo, ya tenemos ahí abiertas las siguientes jornadas, ya hay gente inscrita en todas ellas. El viernes de la semana que viene tenemos un webinar de buenas prácticas en sistemas de ventilación con recuperación de calor. El miércoles de la siguiente semana, que sería dentro de 2 semanas desde hoy, es viernes, el viernes dentro de 2 semanas desde hoy, tenemos la segunda sesión del foro técnico de la plataforma Passive House, que es un formato que pusimos en marcha. Hicimos la primera en diciembre, estuvo bastante interesante y está abierta la inscripción para los socios de PEP y también está abierto el formulario para subir las consultas. Cualquier persona puede enviar sus consultas al foro técnico de PEP y las resolvemos en directo durante esa sesión. Es bastante interesante. Tenemos algunas consultas ya, pero nos faltan preguntas que responder. Así que si tenéis cualquier tipo de duda acerca del estándar Passive House o de cualquier tipo de duda de construcción de alta eficiencia energética, también podéis enviarla ahí. Ahora os paso por el chat los links para las dos cosas. Y luego, como veis, pues tenemos también programados webinar también de producto de Premium y tenemos a final de marzo otra píldora de PHPP, como hicimos. La primera se centró en ventilación, esta segunda se va a centrar en confort de verano y en el test de estrés térmico que se ha incluido en la versión 10 del PHP. Sin más, recordaros también que está disponible el canal de YouTube de PEP. Si buscáis plataforma de edificación Passive House en YouTube o @plataforma Passive House en YouTube, está el canal colgados un montón de vídeos, todos los webinars que vamos haciendo, los de PHP, los de buenas prácticas, los de producto y todo. Daros una vuelta por ahí porque hay contenido interesante que ver. Y ahora sí, Carlos, yo creo que ya además hemos dado un poco margen a que se conecte más gente. Te paso la palabra. Vale, Si quieres compartir pantalla desde sí, ya puedes. ahora voy, ¿vale? Estamos viendo ahora el PowerPoint. Vale, ya se ve a pantalla Ya, completa. ya está, Ok, ya. pues nada, yo me cierro micro y cámara y te dejo. Podéis ir poniendo cualquier duda por el chat o al final abrimos micros, ¿vale? Vale, arranco. Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero, eh, esta tarde nos toca hablar de sistemas de hermeticidad, ¿no? Bueno, yo creo que es algo que ya está, todos tenemos claro, ¿no? De la necesidad de ello dentro de la construcción en general y de la construcción pasiva en particular. Yo soy Carlos Gómez de Segura, soy el responsable para España de Proclima, que es un fabricante alemán de sistemas de hermeticidad. Bueno, que empezó a fabricar sus primeras láminas y reguladores de vapor en el año 1985 y a partir de entonces, bueno, ha ido desarrollando diferentes sistemas siempre encaminados también a la difusión variable, ¿no? Buscando siempre la mejora energética, ¿no? Y certificando todos sus elementos principales dentro del Instituto Passive House. Está activo en más de 40 países y bueno, nosotros trabajamos en España con ellos ya desde hace casi 25 años. ¿No? Ya llevamos un recorrido importante y la hermeticidad ha evolucionado mucho desde entonces. ¿No? Dicho esto, 4 pequeños apuntes sobre la hermeticidad. Bueno, está claro que la hermeticidad, lo que buscamos es controlar las infiltraciones no deseadas, esas que no podemos calcular, que no hemos previsto, ¿no? Y bueno, el aire circulante a través de nuestros aislamientos lo que hace es que estos pierdan su eficacia, ¿no? Por eso lo que necesitamos es colocarnos una envolvente alrededor de los aislamientos o en el caso de las carpinterías, evitar esas convecciones de aire, ¿vale? Que lo que van a hacer es
evitarnos que nuestro aislamiento deje de funcionar. A mí me gusta siempre arrancar con un ensayo que creo que es muy útil y que ayuda mucho a comprender las cosas, ¿no? Que es un ensayo que se hace en el año 1989 en el Instituto de Física de la Construcción de Stuttgart, ¿vale? En el cual se crea una maqueta de 1x1 con 14 centímetros de una lana mineral y una pantalla con un SD30, ¿vale? por la cara interior, y se establece una diferencia de temperaturas entre menos 10 y 20 grados. Se calcula el valor U de la solución, tenía un valor de 0,3 vatios. A esa solución se le hace una fisura de 1 milímetro, ¿vale? De arriba a abajo, y se mide el valor U que entonces había tenido, ¿no? Y el valor era de 1,44, es decir, había casi 5 veces la pérdida de la capacidad del aislamiento que nosotros habíamos prescrito, ¿no? Que habíamos decidido. El aire circulante siempre va cargado de humedad y como tal, bueno, pues este mismo ensayo lo que se hace es medir la cantidad de humedad que pasaba a través de dicha solución. Primero se mide por difusión, esa es calculable, ¿vale? Se calcula, se mide medio gramo de agua por metro cuadrado y día, y con una fisura de 1 milímetro, lo cual se hace una ranura arriba abajo, y a través de la fisura por convección, ¿vale? A pesar de tener una pantalla con un SD de 30, pasaban 800 gramos de agua por metro cuadrado y día, ¿no? Lo cual es un factor de aumento de la humedad de 1600 veces, ¿no? Bueno, esto hizo ver claramente que había que pensar en la hermeticidad, ¿no? Y de hecho a partir de aquí empezaron en Alemania a ser normativa la utilización de láminas y de sistemas de hermeticidad. Bueno, con el objetivo de tener un sistema completo, ¿no? Un sistema completo en el cual acometiéramos las diferentes partes de una vivienda. Los pasos de los cables, los pasos de los tubos, las superficies, los encuentros, las carpinterías, ¿no? El objetivo al final es tener una hermeticidad completa, ¿no? Yo en esta tarde quería centrarme en dos aspectos, uno lo que son el paso de los tubos y otro que son las carpinterías, ¿no? Bueno, sabemos todos que la regla del lápiz es muy útil, tenemos la línea continua, pero sobre todo lo que tenemos que tratar son los puntos singulares, ¿no? Los puntos que nos pueden dar problemas a la hora del funcionamiento de los sistemas de ventilación, de nuestros aislamientos. Vale, uno de ellos son los pasos de tubos, ¿no? Para ello, bueno, en Proclima contamos con los pasatubos, ¿no? Los pasatubos que son unas piezas de EPDM que se colocan en los tubos con diferentes diámetros. Hay diferentes diámetros de Roflex para los diferentes rangos de los tubos y esto lo que nos permite es hacer un sellado, bueno, casi perfecto, ¿no? Alrededor del tubo, ¿no? De tal manera que evitamos que alrededor del tubo haya circulación de aire, ¿no? Evidentemente, este sellado se puede hacer utilizando pequeños trozos de cinta que vamos colocando alrededor del tubo, pero si algo cuesta en la hermeticidad dinero es la mano de obra, con lo cual trabajamos con elementos que nos facilitan el montaje, ¿no? Para ello, bueno, utilizamos los pasatubos que luego sellamos bien a un tablero, bien a una lámina, con una cinta y garantizamos la hermeticidad del sistema, ¿no? Le damos continuidad uniendo con lo que es el plano de hermeticidad. El sistema está certificado, ¿vale? Como tal, como elemento, como componente Passive House. Son piezas de EPDM, ¿vale? Con una bueno, resistencia a la temperatura de hasta 150 grados, ¿vale? Con una resistencia a la intemperie de 6 meses y, bueno, que son de fácil montaje, ¿no? Son elementos que nos van a facilitar y nos van a asegurar un perfecto sellado del paso del tubo. En la hermeticidad hay una parte fundamental que es la planificación, ¿no? Si nosotros planificamos adecuadamente los elementos que tenemos que utilizar, los puntos singulares, podremos hacer un trabajo de hermeticidad lo más limpio y lo más ajustado posible, ¿no? Este es un caso de una obra en la cual, bueno, pues previamente se ha planificado dónde van a estar
los pasos de los tubos a través del plano de hermeticidad, con lo cual, bueno, lo que se hace es, cuando se va a ejecutar la hermeticidad, colocamos lo que es el paso, los trozos de tubo que van a atravesar el plano de hermeticidad, de ventilación, de fontanería, de electricidad. Podemos hacer el sellado tranquilamente utilizando los elementos como los Roflex, que nos van a ajustar sobre el tubo y nos van a garantizar una hermeticidad. Y luego más adelante, cuando llegue el momento oportuno, ¿no?, de hacer el resto de la instalación, bueno, cada gremio, cada empresa conectará con los pasos que ya ha colocado, ¿no? De esta manera no tenemos que andar rompiendo las láminas o los planos de hermeticidad que hemos construido, y vamos a tener mucho más seguro el funcionamiento, ¿no? Esto es el paso de una distribución de calefacción de los distintos circuitos a través del plano de hermeticidad, en la cual, bueno, la planificación es una parte fundamental, ¿no? Una parte fundamental que nos va a favorecer el poder trabajar con estos elementos que nos facilitan y nos ahorran el dinero. Estos pasatubos que son de PDM se fijan con cinta tanto a soportes de madera como a soportes de láminas. Si tuviéramos que utilizar un pasatubos para colocar sobre un soporte mineral, bueno, para ello disponemos de los rofles adhesivos, son autoadhesivos, que el procedimiento es el mismo, colocamos alrededor del tubo y están rodeados por una cinta que es hermética al aire, ¿vale?, la cual es revocable, que colocamos sobre el tubo y posteriormente hacemos lo que son los revocos. Este tipo de pasatubos llevan un adhesivo sólido que no es soluble en agua, con lo cual nos va a favorecer la colocación incluso en situaciones de humedad o si luego hay hay lluvias o ataques de la intemperie, ¿no? Una vez que se coloca el pasatubos, se le quita la parte adhesiva y lo colocamos sobre el soporte. Posteriormente aplicamos el revoco, ¿vale?, y con eso le vamos a dar continuidad a la hermeticidad, ¿no? Esto siempre sobre los soportes minerales, también se pueden utilizar sobre láminas, sobre tableros de madera. Y se pueden utilizar tanto en interior y en exterior por el tipo de cinta que lleva con su protección contra los rayos ultravioleta también. Hemos sellado los tubos, los distintos diámetros y, bueno, a veces nos queda el paso del corrugado, ¿no? Bueno, para ello lo que hacemos es disponemos de tapones de goma, ¿vale? Son tapones en los cuales introducimos dentro del corrugado, pinchamos y sacamos los hilos, 1, 2 o los que sean necesarios, de tal manera que estos hilos ya son herméticos alrededor y van a evitar las convecciones de aire a través del macarrón. En este detalle, bueno, le falta el sellado de esta parte, ¿no? También por eso lo presento, ¿no?, porque podemos cuidar con mucho detalle esto y si se nos olvida sellar alrededor del corrugado, pues bueno, podemos tener un problema a futuro, ¿no? Con lo que respecta al sellado de los tubos, pues bueno, es la parte fundamental, ¿no? Que es decir, no hay más que sellar alrededor del tubo y sellar el interior del tubo, ¿no?, teniendo cuidado de que quede perfectamente ajustado a ellos, ¿no? La parte que quizás más guerra nos da o que más problemas a veces nos provoca son la hermeticidad tanto de las puertas como de las ventanas. Dentro de nuestra línea roja, ¿no?, que tenemos la parte de la carpintería, la cual, bueno, debemos de sellar, porque vamos a colocar carpinterías de altas prestaciones, pero si nosotros no sellamos bien alrededor de la ventana, no vamos a decir que la ventana es mala, porque la ventana va a seguir siendo buena, simplemente el hueco no va a funcionar como habíamos previsto. Hay diferentes vientos, ¿no?, que nos van a atacar sobre el edificio, unos nos van a producir presiones, otros nos van a producir succiones, por eso debemos de asegurarnos de que el sellado de la carpintería sea correcto. Porque si tenemos una hermeticidad insuficiente, ¿no?, lo que nos puede ocurrir es que, bueno, en la parte interior, en el aire caliente, nos van a producir, bueno,
aumentos de humedades superficiales, con aumentos de moho y al fin y al cabo rebaja de la eficiencia del hueco, ¿no? Por el contrario, si tenemos exfiltraciones de aire caliente hacia el exterior, bueno, lo que nos puede ocurrir es que nos va a producir ahí nuevamente formaciones de humedad que se pueden helar y al final producir diferentes daños en el revoco y en el sistema. ¿Dónde colocamos la carpintería? Bueno, muchos de vosotros sabéis perfectamente dónde colocar la carpintería en función de vuestra solución constructiva, ¿no? Pero bueno, eso es lo que tenemos que determinar, ¿no? O se determina dónde va a ir colocada. En diferentes soluciones constructivas, la carpintería puede ir colocada, bueno, en diferentes posiciones, ¿no? En base a eso, tendremos que determinar cómo vamos a hacer el sellado, ¿no? Cómo vamos a conectar, cuál es nuestro plano de hermeticidad y dónde vamos a hacer el sellado, ¿no? El sellado con las cintas, bueno, siempre es conveniente hacerlo en el interior y en el exterior, ¿vale? Pero en cualquier caso, bueno, en función de dónde esté, determinaremos el sistema, ¿no? Por eso no hay una receta siempre para todo, ¿no? Hay que estudiar cada caso en detalle, ¿no? Como decía antes con los tubos, lo importante es planificarlo, ¿no? ¿Cómo hacemos el sellado? ¿Cómo ejecutamos la hermeticidad? Bueno, una vez que tenemos una carpintería, bien podemos colocar una cinta pegada con bucle hacia el interior, pegada en escuadra o superpuesta con la carpintería ya montada. Bueno, eso ya dependerá de cuál es nuestro proceso constructivo. El sellado, nosotros en Proclima siempre recomendamos el uso de las cintas para garantizar un sellado hermético de las carpinterías. Es igual a carpintería de madera, carpintería de PVC, de aluminio, ¿vale? Para lo cual siempre es recomendable utilizar un sellado interior con una cinta determinada en función de las circunstancias, de las que luego hablaré, y el sellado exterior para evitar también las infiltraciones de aire y permitir la difusión de vapor. ¿Cómo colocamos la cinta? Bueno, pues podremos colocarla antes o después, lo vemos en un momento. Y hay una parte importante, ¿no? Que es la protección debajo del alféizar de la ventana, ¿vale? Por una parte está la utilización de cintas abiertas a la difusión de vapor y herméticas al aire, lo que es el sellado perimetral de las carpinterías, y por otro lado está la protección impermeable de bajo el alféizar, ¿no? Para lo cual, bueno, nosotros utilizamos una cinta butílica, la Extosilen Cors, que no es esta no es transpirable, ¿vale? Porque lo que nos tiene que permitir es que pueda correr el agua, la humedad por aquí, ¿no? Por eso debemos de combinar debajo por el exterior los dos sistemas. Por una parte la hermetización de la carpintería y por otra la impermeabilización de bajo el alféizar, ¿no? Bajo el alféizar metálico de hormigón, bueno, lo que se vaya a colocar, ¿no? De tal manera que consigamos que por aquí no existan problemas de humedades. Como he dicho, nosotros recomendamos el uso de cintas. Es verdad que el uso de las cintas expansivas también está en el mercado, ¿no? Yo personalmente creo que las cintas expansivas, por una cuestión de montaje y por la falta de cuidado, a veces nos pueden dar problemas, ¿no? Porque aunque sí que hay algunas en el mercado, el laboratorio son herméticas al aire, que tienen sus capas laterales. Luego a veces la puesta en obra da problemas, ¿no? La cinta expansiva está muy bien, rellenamos el hueco alrededor de la carpintería, pero yo pienso que lo importante, lo que nos va a garantizar un sellado es el encintado alrededor de la ventana, ¿no? ¿Y cuál es la parte importante de una cinta? Bueno, pues entre otras el adhesivo, ¿no? El adhesivo es lo que nos va a dar la durabilidad o no de la vida útil de la cinta, ¿no? En Proclima se utiliza un adhesivo sólido, pues se llama adhesivo sólido, no es soluble en agua, ¿vale? Con lo cual podemos utilizar las cintas en situaciones de humedad o incluso cuando hay humedades posteriores, el adhesivo no se disuelve, con lo cual la cinta no se despega. Y dentro de los adhesivos hay dos fuerzas, ¿no? Que de alguna manera que hacen que esto funcione, ¿no? Por un lado está la adhesión, ¿no? Que es esa fuerza que actúa en el pegamento y que la mantiene unida.
que esa es un poco esa adhesión rápida que a veces tenemos con ese colgador que se compra en la ferretería y se pega en la cocina, que tiene una adhesión inmediata, ¿vale? Eso tiene una adhesión fuerte, pero lo importante en el largo plazo es la cohesión que es la fuerza que va a haber entre el pegamento y el soporte, ¿no? Que es lo que nos va a dar la durabilidad, ¿no? Ese colgador que decía a veces se pone y al cabo del tiempo se cae, ¿no? Porque no hay una cohesión con el soporte, ¿no? Por eso es importante el tipo de adhesivo, ¿no? De hecho, bueno, en algunas de las cintas Proxima he hecho ensayos de envejecimiento a 100 años y, bueno, los resultados son buenos. Veremos cuándo pasen los 100 años, pero bueno, el caso es ese, ¿no? Las garantías que en Proxima se dan sobre sus sistemas son de 10 años, ¿vale? Con la utilización de todos los elementos del sistema. Y bueno, hay una pregunta, ¿no? Y es, bueno, ¿qué características debe tener una cinta, ¿no? Para que funcione. Bueno, por una parte, que sea hermética al aire. Evidentemente, estamos haciendo hermeticidad, debe ser hermética al aire. Por otro lado, que haga una regulación del paso del vapor, porque el aire caliente va cargado de humedad, el aire frío, y pasa a través de la cinta, ¿no? Que tenga una protección a los rayos ultravioleta para las cintas que se colocan en el exterior. No hablamos de cintas que se dejan de por vida al exterior, pero sí tienen que tener un tiempo de poder estar a la intemperie en la obra. Y también que tengan una protección frente a la humedad, porque si van a estar expuestas, sobre todo en el exterior, pues deben de tener esas características. Y además es conveniente que sean revocables, porque en muchos casos nosotros vamos a utilizar las cintas y estas cintas vamos a necesitar hacer un revoco en ellas, con lo cual, bueno, nos facilita el hecho de que las cintas en sí sean revocables. Para eso, bueno, a veces también hay que hacer una prueba, porque depende de los morteros, depende de los yesos, pero en principio, bueno, las que nosotros tenemos, que tienen un acabado textil, permiten el revoco sobre ella, ¿no? Se hace una prueba, que es el pull-up, bueno, pero las cintas en sí, al no ser plásticas, de superficie plástica, son revocables. Y una parte importante es que regulan el paso del vapor, porque como decía al principio, cuando circula el aire, circula la humedad, ¿no? Y entonces esa parte es importante, ¿no? ¿Y qué valor SD tienen que tener las cintas? ¿Vale? Bueno, desde el año 1959 en que el señor Glasser desarrolló por medio de la observación sus sistemas, sobre todo enfocados al principio al aislamiento de las cámaras frigoríficas, bueno, se ha ido teniendo en cuenta estos valores respecto al comportamiento de la humedad, ¿no? Estos sistemas de cálculo del señor Glasser se implementaron en algunas normativas, aunque luego algunos de ellos dieron problemas, ¿no? Pero bueno, se sigue evolucionando en ello y se sigue mejorando en la investigación, ¿no? Las construcciones que son 100% herméticas, tanto por dentro como por fuera, bueno, pues teóricamente en el laboratorio y en los ensayos funcionan, ¿no? Lo que ocurre es que en la realidad nos dan problemas porque la humedad nos llega por diferentes caminos, ¿no? Bueno, por ello hemos ido tendiendo a la regla de más hermético por dentro que por fuera, ¿no? Es la regla del embudo inverso, ¿no? Que como regla general está en vigor y es la que más utilizamos hoy en día, ¿no? Con lo cual lo que hacemos es en el interior utilizar cintas, sistemas de sellado que sean de baja permeabilidad al vapor, ¿vale? Para frenar en la medida de lo posible la entrada de la humedad hacia la parte del marco de la ventana donde se puede producir una condensación y por el contrario en lo que es en la parte exterior, en la parte fría, utilizar sistemas que sean muy abiertos a la difusión de vapor, ¿no? De tal manera que cuando la humedad nos llegue a esa parte, salga cuanto antes hacia afuera, ¿no? Este sistema funciona y de hecho es el que yo creo que hoy en día tenemos todos en mente y desarrollamos. Pero también es verdad que es una regla general, ¿no? Y luego hay que estudiar cada caso en concreto, ¿no? En los sistemas de cálculo estático, estos sistemas van bien, mucho más cerrado dentro y fuera, pero bueno, como decía antes, ha ido evolucionando, ¿no? El sistema, hemos ido evolucionando y ahora contamos con sistemas de cálculo dinámicos, ¿no? Como por ejemplo el BUFI, ¿no? En el cual,
bueno, ya se tienen en cuenta las diferentes circunstancias de aislamiento, de temperatura y de humedad a lo largo de un tiempo, ¿no? Es decir, es un estudio a lo largo del tiempo, ¿no? Porque el funcionamiento de la humedad en invierno, bueno, el aire, la humedad va a ir de la cara caliente hacia la cara fría, con lo cual en invierno va a tender la humedad a ir hacia el exterior, lo cual deberemos de conseguir un freno, poner un freno de vapor para evitar que no se nos acumule la humedad hacia la parte fría y se nos pueda condensar, ¿no? La que no pueda evacuar. Por el contrario, lo que ocurre en verano es que el sentido de la humedad se invierte, con lo cual la humedad, bueno, nos viene desde la cara exterior, que es donde va a estar la zona caliente, hacia la cara interior. Si no hay humedades aquí, no va a pasar nada, pero si por la razón que sea se han producido humedades o hay humedad de construcción, esta humedad nos va a venir hacia el interior. Si nosotros tenemos una cinta con un SD muy alto al interior que no dejamos transpirar, esta humedad no va a poder salir. Si no ha podido salir hacia el exterior en invierno y no puede salir hacia el interior en verano, lo que va a hacer es que se nos va a ir acumulando aquí, ¿no? Las simulaciones Buffy lo que tienen en cuenta son todo este tipo de valores, ¿no? Es decir, porque las distintas capas que tenemos dentro de una solución constructiva van a tener una resistencia determinada a la difusión de vapor y eso va a hacer que el sistema funcione de una manera o de otra. Por eso, bueno, en Proclima hemos desarrollado las cintas de difusión variable, que es la condenga sólido y Q, las cuales, bueno, para empezar nos permite utilizar la misma cinta en el interior que en el exterior, porque la cinta regula su valor SD en función de la humedad. Esto está sujeto a una gráfica, ¿no? Es una gráfica, esta nos indica qué valor SD vamos a tener en función de la humedad relativa media en la cinta, ¿no? Es decir, para humedades muy altas vamos a tener un valor SD muy bajo, lo cual quiere decir que si nos viene la humedad hacia el interior en verano, la cinta al detectar un exceso de humedad va a abrir su estructura y va a permitir el secado. Por el contrario, en invierno, con humedades más bajas, lo que va a hacer la cinta es tener un SD más alto y evitar la entrada de humedad. Evidentemente, y la parte importante de todo esto es que debemos de estudiar los casos más concretamente, ¿no? Que es decir, no es lo mismo en una zona que en otra, ¿no? El comportamiento de nuestra solución y tampoco en función de las distintas capas que tenemos. Lo importante es que se produzca el secado lo más rápidamente posible, ¿no? Para ello, bueno, pues tenemos que conseguir que pueda existir una redifusión hacia el interior. Nosotros hemos hecho un estudio comparativo, que es lo que quería enseñar, ¿no? Dentro de la península hay como 5 zonas climáticas, ¿no? La zona oceánica, la zona continental, la mediterránea, la semiárida y la montañosa. Bueno, hemos tomado una solución constructiva en las 5 zonas climáticas, ¿vale? Con un material aislante de 20 kilos al metro cúbico, colocado en la junta, haciendo una simulación de una entrada de lluvia en la fase de construcción, es decir, con una humedad inicial mayor, y haciendo una simulación para el cálculo a partir del 1 de enero. En base a esto, bueno, los resultados que hemos obtenido es que hemos comparado, por un lado, una contega sólido IQ, que es un SD variable, ¿vale? Y por otro lado, en azul, y por otro lado, la utilización de una cinta al interior con un SD de 20 y al exterior con un SD de 2. Una relación 1:10 que cuando se empezó con los métodos Glaser, bueno, era un poco como una ley, ¿no? Pero es algo que eso ya se ha quedado anticuado, ¿no? Anticuado porque los sistemas dinámicos nos dicen otras cosas, ¿no? Bueno, en esta simulación en Barcelona, en Bilbao, en Castellón de Sos, que está en Huesca, que es un clima montañoso, por eso está en este sitio, en Madrid y en Málaga, lo que nos dice es que el tiempo de secado en una solución de difusión variable es mucho más rápido en días, hay menos días necesitamos para el secado que en una situación de SD relación 1:10 entre el interior y el exterior, ¿no?
incluso en algunos casos se llega a más de 2,5 veces, ¿no?, de rapidez de secado. Y eso es lo importante, ¿no? Lo importante es que nuestra solución constructiva esté seca el mayor tiempo posible, ¿no? Esta es la gráfica un poco de lo que es del cálculo del programa, ¿vale? En el cual, bueno, partiendo de una humedad inicial mayor, por lo que decía, porque suponiendo que hay mayor contenido de agua, porque se ha mojado, porque hay diferentes circunstancias, el tiempo de secado con una cinta de difusión variable y con unas cintas de difusión fija, ¿no? Bueno, ahí hay la difusión variable lo que hace es mejorarnos y asegurarnos más el tiempo de secado, ¿no? ¿Siempre es necesario utilizar una difusión variable? Bueno, pues igual en muchos casos no, ¿no? Eso es como, ¿siempre es necesario utilizar el airbag? No, el airbag se utiliza cuando es necesario, cuando hay un accidente, pero nadie se compra un coche sin un airbag, ¿no? Porque, bueno, lo que hace es un plus de seguridad ante una situación que nos puede provocar una patología o que nos puede producir un problema, ¿no? Con esto, bueno, lo que hablamos del potencial de ausencia de patologías en el edificio, ¿no?, que es algo tan sencillo como que la reserva de secado, el tiempo de secado, sea mayor que las cargas de humedad. De esa manera, lo que tendremos es una ausencia de patología, ¿no? Y bueno, con las láminas y las cintas de difusión variable, esto lo que hace es garantizarnos este funcionamiento óptimo dentro de la construcción. Una vez que he explicado esto, voy a explicar, hay dos tipos de cintas dentro de la contenga sólido y Q, ¿vale?, que es de difusión variable. Como decía, se puede colocar tanto en interior como en exterior. Su valor SD variable está entre 0,4 y más de 25 metros. A su vez tiene una columna de agua de impermeabilidad de 2,5 metros, son revocables y hay diferentes anchos, ¿no? Hay básicamente dos maneras de colocar las cintas. Una, cuando ya tenemos la carpintería montada, colocamos la cinta pegada superpuesta, ¿no? De esta manera podemos hacer el ensellado por el exterior y por el interior. Para ello, bueno, las cintas tienen su papel separador en partes, la de 8 en 2 a partir de la de 10 en 3. Lo que hacemos es primero quitar una parte del papel y pegarla sobre la carpintería, por ejemplo, ¿no? Vamos pegando, esto nos permite que no se nos haga una pelota, un nudo con la cinta, y después vamos haciendo el pegado sobre la jamba, ¿no? Hay que tener cuidado en las esquinas, es decir, no hay que hacer bolsas de aire, ¿vale? En este caso ya veis que también se utiliza la cinta butílica debajo para permitir la circulación de agua por debajo del alféizar. Una vez que hemos pegado, estas cintas se pueden pegar sobre soportes minerales sin necesidad de imprimación, aunque bien es verdad que yo tiendo a recomendar la imprimación porque eso también es un poco el plus de seguridad, ¿no? Eso nos asegura que la adhesión va a ser buena, porque el enemigo de los adhesivos es el polvo, ¿no? Entonces, si no está bien limpio, si tenemos restos de grasas, de polvo, puede que el adhesivo termine pegando sobre el polvo y no sobre el soporte, ¿no? Posteriormente se pasa a la espátula. La espátula es importante, es decir, algo que parece una niñería, el pasar la fricción de la espátula por la cinta nos va a garantizar la cohesión del adhesivo con el soporte y nos va a permitir además evitar la formación de bolsas de aire, ¿no?, llevando la cinta a sus esquinas, a sus rincones, ¿no? El sellado tanto por la parte de abajo como por todo el perímetro y la unión con el alféizar de la ventana. Una segunda opción, ¿vale?, que nos encontramos es la contenga sólido IQ, que la diferencia es que lleva una cinta de doble cara por la cara vista, ¿vale?, que lo que vamos a hacer es colocar la cinta previamente sobre la carpintería y luego sobre el paramento. Sus valores son iguales que la otra, con un SD variable de 0,4 a 25, 2,5 metros con una de agua, son revocables y podemos utilizar la misma cinta en el interior y en el exterior por su difusión variable. Esto en realidad también nos facilita mucho las cosas, ¿no? Facilita mucho las cosas al montador, al instalador, que no se va a equivocar. A veces nos pasa que, bueno, mandamos la cinta de freno de vapor, la nuestra es la SL y la EXO, luego las ponen al revés y eso nos puede producir problemas. Con esta cinta lo que estamos asegurando es que la cinta va a ir bien colocada porque podemos utilizar la misma en los dos sitios, ¿no?
El procedimiento, lo que se hace es primero se quita la cinta adhesiva que va por la cara vista, ¿vale? Y esta cinta la pegamos perimetralmente alrededor de la ventana, ¿vale? Vamos pegando. Dependiendo de la geometría de la carpintería, bueno, depende de los nervios, si son carpinterías de PVC, de madera, de aluminio, la cinta puede ir más arriba, más abajo. Lo que nunca hay que hacer es pegar la cinta aquí, en estos cantos, en estos filos, ¿no? El ancho de pegado debe ser como mínimo de 12 milímetros, ¿vale? Para que no haya problemas luego de despegue. A veces nos hemos encontrado que las pegan sobre esta parte que tiene 5 milímetros y claro, luego eso no funciona, no tiene superficie de adherencia, ¿no? Es importante hacer el empalme, ¿vale? Para lo cual, bueno, se une una cinta con la otra para luego evitar las infiltraciones de aire. Otra parte importante es el rincón. La cinta tiene que tener continuidad a través de toda la ventana, dando la vuelta en la esquina, donde se le hace un lazo aproximadamente 1,5 veces la distancia al premarco hacia la pared, ¿no? Para que luego cuando levantemos la ventana y despleguemos el rincón nos quede perfectamente sellado, ¿no? En este caso ya no estamos pegando sobre la carpintería, sino sobre el lateral, con lo cual, bueno, dependiendo de cómo sea la solución, podemos rematar el pladur en el canto, podemos hacer, bueno, otro tipo de remates sin hacer el tapado de la carpintería. Hay diferentes fórmulas, como decía antes, diferentes formas. En el caso, por ejemplo, de utilizar una cinta únicamente por la cara interior, sí que es importante el sellado, en este caso, por ejemplo, que va contra un muro, ¿no? El sellado con la cinta expansiva. En este caso sí utilizamos la cinta expansiva o un relleno, ¿no? Para evitar la entrada de viento, ¿no? Si solo vamos a hacer la hermeticidad por la cara interior, es importante evitar la entrada de la cara exterior, bien con una expansiva, bien con una espuma, con una masilla, ¿no? Siempre conectando al plano de hermeticidad. El plano de hermeticidad puede estar al lado o puede estar más abajo, que para eso contamos con diferentes anchos de cinta para poder ejecutarlo. Lo suyo, desde luego, y lo más adecuado es hacer el sellado interior y el sellado exterior, siempre buscando su plano de hermeticidad, ¿vale? Por eso decía que en cada caso, bueno, tenemos que estudiar cuál es nuestra solución, ¿no? Cómo vamos a disponer nuestra carpintería para ver cómo vamos a acometer el sellado, ¿no? Es bueno planificarlo antes para no llegar a la obra y encontrarnos con los problemas de que aquí no puedo sellar, aquí sí, aquí tengo un elemento que me incordia. Entonces, bueno, esa parte sí que es importante, ¿no? Otro ejemplo de lo que es una sección vertical del sellado con el plano de hermeticidad, ¿vale? Siempre dándole la continuidad. En el caso de las ventanas de tejado, bueno, pues este sellado suele ser un poco más conflictivo, pero porque no se le dedica tiempo, ¿no? Como decía, en la hermeticidad el tiempo es importante y por eso, bueno, debemos de asegurarnos de que el sellado que vamos a hacer contra la Velux en el canal este que nos queda aquí, lo conectemos bien contra lo que es el plano de hermeticidad. Todo esto se supone que lo vamos a hacer bien, que nuestros instaladores lo van a hacer bien, pero también hay algo que debemos de evitar, ¿no? Y lo que debemos de evitar es estropear el plano de hermeticidad, ¿no? Ha habido alguien que ha hecho un buen trabajo de hermeticidad, ha hecho su sellado, ha hecho su test de comprobación del blower door, funciona, y luego, bueno, no ha habido una previsión y llega alguien que no tiene mucho criterio o que lo de la hermeticidad no le suena muy bien y para pasar un tubo se hace una ventana, ¿no? Para trabajar cómodamente, ¿no? Entonces, esto es lo que hay que evitar, ¿no? Lo que hay que evitar es la hermeticidad, y por eso hay que planificar, ¿no? No hagamos la hermeticidad y luego hagamos estas ventanas con la perfilería, que luego arreglar esto va a ser muy complicado, ¿no? Va a ser muy complicado y los resultados no van a ser buenos. Al final vamos a invertir dinero y no vamos a tener el resultado que nosotros esperábamos. Al fin de definitiva, como decía al principio, el objetivo es tener un sistema completo de hermeticidad, ¿no? Un sistema completo de hermeticidad donde,
donde seguimos todos los puntos singulares que nos vamos a encontrar en una edificación, ¿no? Y si nosotros hacemos bien todo este sistema de hermeticidad, siempre decimos que el aislamiento será perfecto, ¿no? Será perfecto en el sentido de que no tendremos pérdidas en el aislamiento, no tendremos pérdidas en las carpinterías y los valores que nosotros hemos prescrito, que nosotros hemos calculado, serán los adecuados, ¿no? Esta es toda mi presentación. Muchas gracias. Tenéis mis datos de contacto y bueno, si necesitáis alguna pregunta o lo que sea. Carlos, creo que te he quitado la última pantalla de los datos de contacto. Ah, bueno. Si la quieres volver a poner, ¿para qué tienes pantalla? Bueno, yo la tengo puesta, pero tengo que compartir pantalla otra vez, entiendo, entonces. Sí, creo que sí. Ah, vale. Vale. A ver. Vale. Vale, bueno. Nada, ¿hay alguna pregunta por el chat? Si quieres te la leo. Nos pregunta Juli si la cinta Contega IQ colocada en zonas con altas humedades en invierno, que si funciona bien, por ejemplo en Baleares. Sí, sí. De hecho, en Baleares la estamos utilizando habitualmente, ¿eh? La IQ, ¿no? Porque lo que va a hacer es regular el paso de la humedad, ¿no? Entonces sí, sí que funciona, tanto en interior como en exterior. Vale, no sé si te queda aclarado, Juli, si no, nos vuelves a escribir o coges el micro directamente y le dices a Carlos. Hay otra pregunta de Arturo que dice, entiendo que al exterior deberíamos colocar las dos láminas, la Extosil Encore y la Contega Sólido IQ, para asegurar con la primera la impermeabilidad. ¿Interiormente valdría con la Contega IQ o habría que colocarla sobre la otra lámina que hemos visto para el interior? No, la extrusión core, que es una butílica, se coloca únicamente en el exterior, que es donde va a estar expuesta a que pueda correr el agua, ¿no? Que se pueda poder infiltrar por debajo del alféizar. En el interior, con el sellado de la cinta de la sólido IQ es suficiente, ¿vale? No necesitamos hacer un sellado del alféizar con una cinta impermeable, únicamente sería en el exterior. Vale, pues creo que queda resuelto. No sé si hay alguna pregunta más o si hay alguien que quiera hacer algún comentario abriendo micro. Y si no, pues lo podemos dejar aquí. Se ha quitado lo de tus datos y no lo he vuelto a ver aparecer. Pero bueno, lo compartiremos igualmente en el mail de seguimiento. Ah, vale, bien, ah, vale. Porque, a ver, igual si te hago yo presentador. Un segundo. Me deja compartir la pantalla, si quieres la pongo. No, Ah, creo que prueba a no. ver. Es que el otro día nos pasó también y no sé si es que ya. Ah, vale, sí, 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 sí. Vale, ok, Ahora ok. sí, ¿no sale? Sí, ahora sí se ve. Vale. Vale. Vale, pues nada, perfecto. Pues nada, si no hay ninguna consulta más, lo podemos dejar aquí. Muchas gracias, Carlos, Gracias, por gracias a vosotros. tu, por tu tiempo y por explicarnos el sistema. Y lo dicho, enviaremos un mail de seguimiento a todos los asistentes y con la grabación de la jornada y con los datos de Carlos y todo para que contactéis. No dejéis de apuntaros a las siguientes jornadas y nos vemos en la siguiente. Carlos, Vale, gracias. gracias, hasta luego.